La difusión del castellano, hoy día, la lengua romance con mayor extensión y cantidad de hablantes del castellano. España es la lengua nativa y oficial del Estado Real. Al ser la lengua del Estado, la Real Academia Española sustituye el nombre de la lengua castellana por la lengua española. Sin embargo, en el continente americano, subdividido en América Central, la mayor parte de América del Sur y parte de la América del Norte se habla español. En el norte de África y Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial también se habla español. Si no lo sabías, los judíos especialmente en Israel y Turquía y Grecia también hablan español. Y si no sabías un dato curioso, el español es la segunda lengua más importante del mundo y la tercera más hablada, con 400 millones de hablantes nativos. España, territorio conquistado en la historia. Los íberos fueron los primeros pobladores de la península y parece ser que se asentaron en el Neolítico, aunque no se sabe exactamente desde dónde llegaron. Eran grandes guerreros, feroces y valientes que jamás se retiraban aún teniendo la batalla perdida. No disponían de ejército organizado y su forma de luchar era la guerrilla y el ataque por sorpresa. Grandes guerreros. Sin embargo, estaba otro pueblo. Emigraron desde la península de Anatolia, la actual Turquía, los denominados celtas, hasta Europa Central en el año 1200 a.C. y se expandieron por casi toda Europa. A la península ibérica llegaron en el 900 a.C. Los guerreros celtas eran feroces, salvajes, bestias, toscos y arrogantes. Hacer la guerra era una parte esencial de la vida cotidiana de los celtas, pero atacaban por impulso, sin organización ni planificación. ¡Qué pesar por los celtas! Los celtíberos fueron la función entre los celtas e íberos. Se formaron en el 500 a.C. y mezclaron sus culturas, diferenciándose así de los antiguos pueblos de la península ibérica. ¡Qué gran fusión! Pero, ¿quiénes eran los guerreros celtíberos? Eran grandes guerreros. Atacaban en terrenos de difícil maniobrabilidad. Su táctica consistía en la guerrilla y cambiar rápidamente entre el ataque por sorpresa y la huida. Una gran organización. Pero pronto llegaron a ellos pueblos originarios de la costa de Siria. Los fenicios fueron los primeros navegantes de la historia. Establecieron colonias y factorías por las costas del Mediterráneo. En el siglo VIII llegan a la península ibérica. Fundaron Gardir, hoy conocida como Cádiz, que fue una de sus colonias más importantes. Llega a ellos el pueblo de sabios, los griegos. Llegaron a la península en los siglos 8 a.C. y 7 a.C. Eran rivales comerciales de los fenicios. Fundaron colonias en la actual costa de Catalana, Rosas y Ampurias. Como todos sabemos, los griegos llegaron con la sabiduría y todas las costumbres de la sensatez. Llega un pueblo inesperadamente diferente, los cartagineses. Cartago fue una ciudad fundada por los fenicios, la cual prosperó y desarrolló un gran estado apoderándose de las antiguas rutas fenicias, convirtiéndose en la potencia dominante del Mediterráneo occidental. Tras perder en la primera guerra púnica contra Roma, decidieron conquistar la península ibérica desembarcando en Gadir en el año 238 a.C. Llega el vasto imperio romano. Desembarcaron en Ampurias en el año 218 a.C. para cortar el avance cartaginés. Una vez derrotado el enemigo, tardaron casi 2 siglos en conquistar la península en totalidad a causa de la rebelión de los pueblos íberos. La conquista romana de Hispania, que era como la llamaban, concluyó en el año 19 a.C. Un vasto imperio dominó. Sin embargo, los pueblos suevos, vándalos y alanos, en plena decadencia del imperio romano a causa de las invasiones bárbaras en el año 409, Hispania fue invadida por diferentes tribus germánicas.
Pueblos autóctonos como los cántabros y los vascones volvieron a ser libres y pocos años después llegaron los visigodos. Los visigodos intervinieron como aliados de los romanos para someter a otras tribus en Hispania. Pero una vez el Imperio Romano de Occidente cayó en definitiva, el reino visigodo se independizó bajo el reinado de Eurico. Estos territorios se extendían más allá de los Pirineos y la capital era Toulouse. Pero aquí no acaba todo. El Imperio Bizantino era la herencia del Imperio Romano de Oriente. Bajo el reinado del Justiniano I, se reconquistó parte del antiguo Imperio Romano en Hispania. Su territorio incluía una zona del suroeste de la península ibérica, arrebatada al reino visigodo. Tiempo después, el rey visigodo, Suntila, expulsó del país a los bizantinos. Los musulmanes, los árabes, el gran imperio árabe. Aprovechando la crisis interna del reino visigodo, envuelto en una de sus constantes luchas internas por el poder monárquico, tropas musulmanas compuestas por árabes y berberes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica, y otro nuevo mundo estaba a punto de saltar. Los árabes duraron más de 7 siglos en la península ibérica, aportaron más de 4.000 vocablos, los llamados arabismos. La reconquista y los reinos cristianos peninsulares. ¿Qué pasó con ello? En el año 722, Pelayo y los pueblos astures derrotan a Covadonga, a un ejército expedicionario musulmán. Es allí, a partir de allí, de ese momento, que comienza a organizarse el reino de Asturias, en la zona del norte de la actual Cataluña. El reino franco-carolingio estableció la marca hispánica, organizado en condados. El reino de Asturias para llamarse Reino de León. Es decir, el reino de Asturias conviértase entonces en Reino de León. Los condados ya no pertenecen a los francos y se forman nuevos reinos. Increíblemente, en el siglo XV los reyes católicos y la unidad de España, esto conformado en las personas de Isabel y Fernando, se casan en secreto en el año 1469. Una boda inesperada. Ese enlace acabaría produciendo la unión de las coronas de Castilla y Aragón en 1479. Las bodas estuvieron también. Un gran proceso había formado. Había concluido el proceso de unificación de España. La unión era, sin embargo, la unión dinástica bajo los mismos monarcas. Los distintos reinos surgieron manteniendo diferentes leyes. En enero de 1492 culmina la conquista del reino nazarí de Granada. Acabada así la reconquista y la presencia musulmana en la península ibérica. ¿Pero qué quiere decir la fecha de 1492? La fecha coincide con la conquista del reino nazarí de Granada y del descubrimiento de América. Esto fue una unión dinástica, por puro interés. El descubrimiento de América y su colonización extendió el castellano. Pero, ¿terminó todo? Pues no. Las lenguas romances o neolatinas comienzan. Se llaman estas lenguas, que procedían del latín, que se hablaban en las diferentes zonas de las regiones del Imperio Romano. El castellano es uno de los varios idiomas de la transformación que llegó al latín vulgar. Las primeras gramáticas del castellano fue publicada por el gran Helio Antonio de Nebrija en el mismo año del 1492. En tanto, iniciaba la expansión de la lengua de Castilla por el nuevo continente americano. Y esto es todo por hoy, amigos. No te puedes perder más videos aquí en tu canal. Nos despedimos con la frase del día de Émile Cioran, quien dice: algunos tienen desgracias, otros obsesiones. ¿Quiénes son más dignos de lástima?
Hasta pronto. Y recuerda, la educación vale mucho.